Bueno, un cordial saludo, estimados estudiantes, estimados compañeros docentes del curso Modelos de Intervención en Psicología, junto con las docentes Natalie, Angie y Aida, hemos preparado este espacio que es para ustedes y hoy vamos a tener la oportunidad de contar con un invitado muy especial en donde abordaremos una temática que es importante para nuestro quehacer. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Quien les habla, pues Emilsen Pérez Gallo, directora del curso Modelos de Intervención en Psicología. Vamos a tener una agenda, profe. eh, Esa agenda va a ser la siguiente. Primero, pues el objetivo de nuestro encuentro. Segundo, un saludo de bienvenida. Como tercero, vamos a tener un corto ejercicio de presaberes para que ustedes estén muy atentos. Luego vamos a desarrollar una temática con nuestro doctor invitado internacional, el doctor Douglas, quien ya pues se encuentra acá conectado, relacionada con la coherencia paradigmática en la complejidad. Luego vamos a tener el tema relacionado con la acción psicosocial y psicología, para finalmente terminar con lo que es el contexto del curso y algunas dudas y inquietudes que ustedes tengan en este proceso formativo. Bueno, pasamos, mi profe. Bien, entonces vamos con ese ejercicio de presaberes. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? La profe Natalie en pantalla tiene un recurso que nos lo va a compartir ahorita también cuando lo terminemos de realizar. Lo va a compartir al chat para que ustedes lo tengan allí. ¿Por qué es importante? Porque ustedes van a tener como este ejercicio de presaberes como un abrebocas a lo que va a ser nuestra prueba final del curso. Entonces, para que ustedes vayan entrenando también ese Video ejercicio seguimos. desde este encuentro. Vamos a pedirles el favor que a medida que ingresen vamos a mantener los micrófonos cerraditos para no interrumpir también a nuestros invitados. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? La profe va a leer la pregunta y las opciones de respuesta y ustedes en el chat van a tener ese espacio de interacción para poder lograr la respuesta correcta. ¿Listo? Tranquilos que como es un ejercicio de presaberes, pues si no tienen la respuesta correcta, entonces allí pues lo vamos a hacer nosotros con el apoyo de la profe Natalie para que ustedes tengan muy en cuenta cuál es la correcta y por qué. Bueno, entonces, profe Natalie, empezamos. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar en este espacio. Como nos lo menciona la directora de este curso, vamos a iniciar con este ejercicio a ver cómo nos va. Espero que les guste, que nos pensemos estas preguntas, nos pensemos las respuestas y bueno, estamos allí como conectados con el chat. Entonces el ejercicio de saberes previos está construido con una pregunta con varias respuestas, pero con varias alternativas, pero con una única respuesta. Entonces vamos a dar inicio. Les agradezco mucho el micrófono. Seguir participando con nosotros. Ok, entonces, la primera pregunta dice así. En la actualidad, según los expertos, es importante separar al ser humano de su entorno comunitario. Según Salazar, Edgar Morin, pensador francés, considera que la complejidad conduce a la eliminación de la simplicidad. El pensamiento complejo une, integra, va a la búsqueda de conexión. Teniendo en cuenta la lectura de la unidad 1, el paradigma de la complejidad en la investigación social, ¿cuál de las siguientes afirmaciones está alineada con el principio de la no linealidad? A. Los eventos ocurren en una secuencia clara y predecible, donde una causa genera un efecto directo y único.
B. Los fenómenos están interconectados de manera que un cambio de una parte del sistema puede generar efectos inesperados en otras partes, sin un patrón fijo. C. El conocimiento puede descomponerse en elementos simples para ser comprendidos de manera aislada sin tener en cuenta las interrelaciones. Y D. Todos los procesos siguen una línea temporal escrita y continúa sin retrocesos o bifurcaciones. Vamos a estar allí en conexión con el chat. Pueden ir escribiendo. Mi profe, la mayoría está escribiendo que la B, la B, la B, la B, todos se fueron como por la B, pero tenemos 86 participantes y aquí hay como unas 15 respuestas, pero la mayoría va con la B. Estimados estudiantes, para que se animen, tranquilos, tienen la oportunidad de hacerlo. La B, mi profe, dicen los estudiantes. B. Listo, nos vamos con la B. Vamos a dar siguiente a ver si nos corresponde. Muy bien. Nos vamos con la pregunta número 2. Cuando se habla de salud mental, se piensa en el bienestar emocional, en el psicológico y y también en el social de las personas. Por ende, es esencial en cada una de las etapas y áreas de la vida humana, dado que puede impactar de manera cómo se siente, se piensa y se actúa en determinado momento. Sin embargo, no se está exento de factores de riesgo de tipo biológico, experiencial o familiar que contribuya a desfavorecerla. Esto hace que requiera con urgencia un abordaje entre varias disciplinas que trabajen de manera simultánea a partir de un método integrador que se oriente a una unidad de conocimiento y que busque crear una visión más completa de la realidad. Flores 2011. Teniendo en cuenta lo anterior, podría decirse que la manera que más se acerca a lo requerido para el abordaje de la salud mental es A. Interdisciplinariedad. B. A. Transdisciplinariedad. B. La interdisciplinariedad. C. El modelo sanitario. D. La multidisciplinariedad. Ay, ¿qué pasó? Bueno, mi profe, acá se están inclinando algunos por la A, otros por la D, otros por la A. Entre A y D está la mayoría, pero sigo motivando a nuestros queridos estudiantes a que todos en su mayoría o participen. Bueno, la mayoría la D, mi profe. La D. Sí, están diciendo que la D. Vamos a ver. No lo es. No, la D, entonces la A, que es la segunda que nos dicen acá, mi profe. Incluso Vamos. la C. Transdisciplinariedad. Vamos a ver. Ujú. Correcto. Muy bien por los que dijeron la A. Los La que dijeron la D y la C y participaron también muy bien, pero pues tener en cuenta esos conceptos allí. Muy bien. Sigamos. La pregunta número 3. La acción psicosocial se ha convertido en en una perspectiva fundamental en la práctica de la psicología contemporánea. Asimismo, este enfoque enfatiza la importancia de la interacción y la transformación de situaciones problemáticas, destacando el papel del profesional como un facilitador que promueve el saber subjetivo y colectivo. Arenas y Mallorca en el 2024. Las autoras realizan un estudio cualitativo con estudiantes y psicólogos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, la cual revela diferentes percepciones sobre la praxis psicosocial y su impacto en el desarrollo profesional. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la acción psicosocial realizado por estas autoras, Arenas y Mallorca, en el 2024 de la UNAD? A. La acción psicosocial se centra exclusivamente en la terapia clínica individual. Contempla una estructura lineal. B. La acción psicosocial se basa en metodologías alternativas y en la interacción horizontal entre profesionales y comunidades. C. La acción psicosocial ignora la
la percepción subjetiva de los participantes en el abordaje de problemáticas contextuales. D, la acción psicosocial se limita a la intervención en problemas específicos sin considerar el contexto social. Vamos allí, invitamos a los que no han participado a que respondan en el chat con cuál de las 4 opciones se irían. Bueno, mi profe, acá están Liliana, Stephanie, Sandrit, Sara, Gabriela, Nancy, Alicia. Están dando Andrea, Livia, por la B. Por la B, la acción psicosocial se basa en metodologías alternativas y en la interacción horizontal entre profesionales y comunidades. Vamos a ver cómo nos va. Muy bien. Muy bien, queridos estudiantes. Sigamos, profe. La pregunta número 4. Desde el enfoque psicosocial, Villa menciona el término psicosocial. Menciona que el término psicosocial, perdón, se ha puesto de moda en Colombia y en casi cualquier intervención con un grupo social vulnerable es calificada con este término. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones interpreta mejor la preocupación central del término psicosocial? A. Este autor está preocupado porque el término psicosocial se está utilizando para describir intervenciones que no son realmente comunitarias, terapéuticas o psiquiátricas. B. El autor teme que el uso Entrar y no sabía ni que indiscriminado tenía del eso. término ¿Y psicosocial Modelos de intervención ¿Y están entre en vivo? 17. diluya su significado y dificulta la identificación de referentes claros, metodologías precisas. C. El autor considera que la moda del término psicosocial es una estrategia del Estado para justificar intervenciones que no benefician realmente a las víctimas de la violencia. D. El autor cree que las organizaciones, las ONG, están aprovechando la popularidad del término psicosocial para obtener financiamiento sin tener la experiencia necesaria. Bueno, mi profe, acá Silvia nos dice que la C, Natalie que la A, Camila que la A, Gabriel la B, Juliana la A, Livia la C, pero pues veo acá que la mayoría va por la C, entre la C y la B. Entre la C y la B. Sí, Vámonos con la C, a ver cómo nos va. El autor considera que, que la moda del término psicosocial es una estrategia del Estado para justificar intervenciones que no benefician realmente a las víctimas de la violencia. No es. bueno, mi profe. Entonces aquí la B, están diciendo también. La B. Vamos a ver por qué la B. El autor teme que el uso indiscriminado del término psicosocial diluya su significado y dificulta la interacción de referentes claros y metodologías específicas. Sí. No, pues sí. Por allí sí era. Tener en cuenta los referentes y las metodologías en las intervenciones de los diferentes profesionales. Pregunta número 5. Desde el enfoque psicosocial, Villa en el 2012 señala que la demanda de las acciones psicosociales ha aumentado significativamente desde el 2005 y el 2006, especialmente en el contexto de la atención a víctimas del conflicto armado. ¿Cómo interpreta este autor la relación entre la visibilización de las víctimas y el incremento de la demanda de los servicios sociales? A. La visibilización de las víctimas ha generado una presión internacional que obliga al Estado a implementar programas psicosociales. B. La visibilización de las víctimas ha permitido que se reconozcan sus derechos y necesidades, incluyendo la atención psicosocial a través de marcos legales como Ley de Víctimas. C. La visibilización de las víctimas ha llevado a que las ONG se enfoquen en acciones psicosociales para responder ante las demandas de la sociedad.
Y D, la visibilización de las víctimas ha demostrado que la atención psicosocial es la única forma efectiva de abordar las consecuencias del conflicto armado. Bueno, mi profe, en esta última pregunta tenemos que está la mayoría por la B: Angélica, Gabriel, Juan, Daniela, Linei, muy bien. Lisbeli, Tito, Juan Rincón, Stephanie, nos dicen la B, profe. La B. La visibilización de las víctimas ha permitido que se reconozcan sus derechos y necesidades, incluyendo la atención psicosocial a través de marcos legales como Ley de Víctimas. Muy bien. Muchas gracias, profe. Bien, entonces este ejercicio presaberes, como les decíamos, pues es que al final de este encuentro también ustedes mayor claridad frente a estas temáticas, y esta grabación pues también va a quedar allí para que ustedes revisen también en el momento que estén preparándose para la evaluación final. Continuamos, mi profe Natalie. Muchas gracias a todos los que participaron. De verdad que este espacio también es de ustedes. Bueno, nuestro saludo de bienvenida hoy está desde uno de nuestros autores que plantea el paradigma de la complejidad, el cual pues nos invita a pensar la realidad de manera interrelacionada, reconociendo la incertidumbre y la multiplicidad de factores que actúan en cada situación. En este sentido, pasamos, mi profe, damos la bienvenida muy afectuosa a este espacio en Colombia al doctor Douglas. El doctor Douglas es licenciado en Educación Campesina y Rural, es magíster en Planificación Global, es doctor en Educación, es postdoctor en Currículo y es postdoctor en Gestión del Conocimiento. También ha apoyado, bueno, en currículo apoyado, perdón, en entornos tecnológicos. Él tiene experiencia en el campo educativo, en educación primaria en el país de Venezuela por 12 años y en el sector universitario por 5 años. Tiene amplios conocimientos en materia de planificación educativa, enseñanza de la didáctica educativa y proyectos comunitarios. Entonces vamos a dar paso al doctor Douglas. Nuestra compañera Natalie le va a pasar la presentación, doctor. El auditorio, estudiantes del programa de psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, un equipo de 11 docentes también, están acá para compartir esta experiencia que gratamente hoy ha querido compartir con cada uno de nosotros. Muchas gracias, doctor, por estar acá. De que yo termine de la universidad para poder. Muy buenas tardes para todos. ¿Me están escuchando muy bien? Sí, doctor, lo escuchamos y lo vemos muy bien. Bueno, muy buenas tardes nuevamente. Muy agradecido a la profe Emilce Pérez Gallo por esa grata invitación que me hace a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, al programa especial, en este caso al programa de psicología. Para mí es un inmenso placer estar en la tarde de hoy compartiendo algunos saberes, algunos conocimientos que en sus posibilidades pudiésemos abordar desde otras ópticas, ya sea bajo modalidades talleres. Pero en este momento, pues espero lograr las expectativas del grupo y que los estudiantes que forman parte, pues cualquier duda, pregunta, inquietud, estaré muy presto al finalizar la, la, la ponencia, la conferencia. El tema que he titulado se llama Coherencia paradigmática desde la complejidad en la investigación científica, ¿sí? Es importante que manejemos tres grandes conceptos claves dentro de lo que es la investigación. Y dentro de este campo de la complejidad, como todos conocemos, hemos visto la teoría de Edgar Morin, que nos habla de esa complejidad, de esos procesos complejos, y entre sus palabras, él nos expresa esa dificultad de pensar y de vivir dentro de un mundo, en este caso, cargado de la globalización, de la tecnología y de elementos particulares. Bien, entonces continuamos con la presentación. Cuando hablamos de esa coherencia paradigmática,
cada uno de ustedes nos vamos a encontrar en una vertiente. Ubíquense en esa figura que está allí en la flecha roja y nos encontramos en dos grandes vertientes cuando queremos abordar una investigación. Pudiésemos centrar o ponernos a pensar como hace el muñequito allí tratando de rascarse la cabeza o teniendo allí la mano pensando en la cabeza, este, el mundo de las ciencias naturales. Pudiésemos irnos hacia ese campo. O tal vez la flecha se nos inclina a el mundo de las ciencias sociales. ¿Por qué coloco estos dos elementos principales? Porque en el mundo del conocimiento nos debatimos dentro de lo que son las ciencias naturales y las ciencias sociales. Las ciencias naturales conocidas por todos nosotros como las ciencias exactas, la ciencia que prevalece la razón, la objetividad. Sí, Y exactamente, eso llegó más aburrido ayer. Y cuando entramos en el mundo de las ciencias sociales, nos encontramos con unos procesos que encierran la subjetividad, la intersubjetividad dentro de lo que es la investigación, y aquí ya no hay procesos medibles, hay elementos que no lo podemos medir dentro del marco de las ciencias naturales. Ustedes que están en un programa de la psicología, la mayoría de los abordajes investigativos entran dentro de esta dimensión de las ciencias sociales. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos estar entrando en el mundo de la subjetividad y de la intersubjetividad. Entonces, como investigador, debo tener claro estos dos elementos. O en el momento que yo estoy abordando mi investigación, me inclino hacia las ciencias naturales buscando elementos medibles, cuantificables, o me inclino hacia las ciencias sociales buscando elementos que van a prevalecer la subjetividad y la intersubjetividad como el elemento clave que es el análisis del discurso. Continuamos. En todo proceso investigativo surgen una serie de interrogantes que nos planteamos, que nos postulamos. ¿Qué voy a investigar? ¿Qué tema quiero elegir? ¿Qué tanto se ha investigado sobre ese tema? ¿Qué método debo utilizar, emplear? ¿A quién o a quiénes puedo abordar la investigación? ¿Qué puedo aportar con mi investigación? Todas estas preguntas de una u otra manera entrelaza la investigación. Vuelvo y retrocedo y pienso en la lámina anterior. Si yo estoy en un programa de psicología y decidí entrar en el mundo de las ciencias naturales, ¿qué voy a investigar desde el punto de vista de las ciencias sociales? ¿Qué tema específico quiero escoger? Y debo indagar, revisar, estudiar en las revistas, en documentos, en otros trabajos, qué estudios se han hecho desde ese punto de vista. ¿Continuamos? En tal sentido, vamos en la tarde de hoy que nos puedan quedar claros tres conceptos: paradigma, método y enfoque epistémico o enfoque epistemológico. Que en la tarde hoy podamos entender que paradigma es una cosa, método es otra y enfoque es otra. Y tener claridad en los términos cuando estamos abordando procesos investigativos. De esta manera nos permite tener esa perspectiva lógica dentro de la investigación. Continuamos. Continuamos. Ok. Entonces, acá tenemos una postura de Padrón, un gran pensador, nos habla de los estilos de pensamiento. Y hay tres estilos de pensamiento. Un estilo de pensamiento inductivo concreto, un estilo de pensamiento deductivo abstracto y un estilo de pensamiento intuitivo vivencial. Cuando como investigador cada uno de ustedes tiene que sentirse así, el estudiante de pregrado, el estudiante de posgrado, el estudiante que está en ese semillero investigativo, tiene que sentirse con esa postura investigadora. Entonces, si yo tengo un pensamiento inductivo concreto, ¿eso qué significa? Que voy a trabajar con los sentidos,
que voy a trabajar con la parte de la percepción sensorial con mecanismos de constatación táctica. Pero si yo quiero trabajar con el deductivo abstracto, voy buscando la razón, el argumento, la deducción, los mecanismos, el razonamiento. Y en el caso del intuitivo vivencial, busco la conciencia, el yo. Bien, una vez claro el estilo de pensamiento, vamos a comenzar a definir lo que nos dice la siguiente lámina, que es los enfoques epistemológicos. ¿Qué es un enfoque epistemológico? En este caso, vemos allí la imagen, es la búsqueda del conocimiento entre verdades y creencias que prevalecen en una sociedad. En este caso, nos dice Padrón que es un sistema profundo de convicciones acerca de lo que es la ciencia, la investigación y el conocimiento. Es una matriz de pensamiento profundo, es decir, desde el punto de vista, para podernos entender, el enfoque epistemológico constituye la raíz, la esencia de donde emerge el conocimiento. ¿Continuamos? En tal sentido, cuando hablamos de enfoques, nos estamos refiriendo a tres grandes tipos de enfoque: empirista, racionalistas y vivencialistas. El empirista maneja el lenguaje aritmético, el racionalista el lenguaje matemático y el vivencialista el lenguaje verbal académico. Cuando ustedes están abordando una investigación, deben de pensar cuál va a ser su enfoque epistemológico, hacia dónde apuntan los resultados, a dar un lenguaje aritmético, es decir, donde prevalezca la relación causa-efecto, o va a abordar desde el punto de vista lógico-matemático, donde también entran los elementos de las relaciones causa-efecto, o por lo contrario, va a entrar un proceso de lenguaje verbal, académico, del objeto de estudio, de procesos simbólicos, socioculturales. Desde mi punto de vista, en el marco de un programa de psicología y de los N de problemas que nos encontramos, ustedes casi que tienden a un enfoque vivencialista. Continuamos. Viene el siguiente concepto que tiene que ver con los paradigmas. Dice Padrón que es la reencarnación de los enfoques epistemológicos. Otros hablan que son escuelas, corrientes, movimientos, estilos de pensamiento. Dice Kuhn que es un asunto de lucha de poder entre las comunidades científicas socioculturales. Hablan de que el paradigma es el interpretativismo, el construccionismo, el idealismo. Vamos a ver en la siguiente lámina una línea de tiempo. Bueno, aquí hay unos conceptos, pero vamos a quedarnos con el primero. Un determinado marco del cual miramos el mundo, lo comprendemos, lo interpretamos y intervenimos sobre él. Eso es lo que hacemos nosotros como investigadores. Es decir, miramos el mundo, lo observamos, detectamos cuál es el problema y tratamos de comprenderlo para luego interpretarlo y hacer la intervención precisa del mismo. Quiero que continuemos con la siguiente lámina para observar la línea de tiempo. Aquí es importante que le quede claro la línea de tiempo. Observamos ya por ahí en el 1982 hablaban de un paradigma cuantitativo y cualitativo, pero luego va pasando el tiempo y esa concepción se desdibuja y hoy por hoy podemos entrar para el 2006 con Gómez, habla del positivismo interpretativo y sociocrítico. Si nos vamos para el 2020, Johnson, Taiwar nos habla del pospositivismo, pragmatismo, constructivismo. Entonces, en términos o en líneas generales, existen tres grandes paradigmas. El paradigma positivista, el paradigma interpretativo y el paradigma
sociocrítico. Continúe, sí, perfecto. Observamos acá esa clasificación. Yo me quedo con la clasificación de La Torre, 1996, que nos dice positivismo, interpretativo y sociocrítico. ¿Sí? Esos tres grandes paradigmas. Otros lo clasifican como positivista y postpositivista según Miguel Martínez. Entonces, ¿qué es lo que quiero que nos quede claro? Si estamos hablando que enfoque es empirista, racionalista y vivencialista, en nuestro lenguaje como investigadores no deberíamos estar hablando de un enfoque cuantitativo y cualitativo. Tampoco deberíamos estar hablando de un paradigma cuantitativo y cualitativo. ¿Por qué? Porque eso es otro elemento aparte. Entonces, enfoque empirista, racionalista y vivencialista, paradigma positivista, interpretativo y sociocrítico. Continuamos. Viene el otro elemento que son el método. En este caso, contiene una serie de principios de la realidad teórica que sistematizan el orden para señalar formas de analizar la realidad. Permite aclarar el proceso vivenciado por cualquier subjetividad. Habla de que cada método se distingue por sus pasos, etapas, fases, momentos, macros e investigativos. Pasemos a la siguiente lámina. Y aquí es interesante en esta lámina, si ustedes observan, en ese cuadro que dice empirista, racionalista y vivencialista. ¿Qué son esos? Son los enfoques. Pero ¿qué es lo interesante? Que de cada enfoque tiene su propio método, o yo lo leería al contrario. El método responde a un enfoque, ¿sí? Y ese enfoque responde a un paradigma. Entonces, como investigadores, debemos estar claros en esa primera imagen que yo coloqué en mi presentación de la flecha, o me voy a las ciencias naturales que busca lo medible, lo cuantificable, lo objetivo, o me voy a las ciencias sociales que busca la subjetividad, la intersubjetividad, el análisis del discurso. Entonces me encuentro con un enfoque epistemológico empirista, por lo tanto el método es un método científico experimental o método ex post facto. Posiblemente estoy con un enfoque racionalista, me encuentro con un método histórico dialéctico o método hipotético deductivo. Ah, no, mi método es vivencialista. Entonces, posiblemente dentro de la investigación yo estoy trabajando con una etnografía o tal vez una historia de vida o tal vez un estudio de caso o tal vez la fenomenología, posiblemente la investigación-acción o la investigación evaluativa. Es decir, hay un abanico de métodos dentro del proceso vivencialista. ¿Continuamos? En tal sentido, vamos a resumir indicando que existen tres grandes paradigmas. El paradigma positivista, como lo he venido insistiendo, la razón es la fuente principal del conocimiento, es un método de las ciencias naturales, hipotético-deductivo, describir, explicar, controlar, predecir, comprobar. Es un análisis cuantitativo descriptivo, se trabaja con un diseño rígido, hablamos de población, de muestra, de probabilidad, hablamos de un instrumento como el cuestionario, con estilo de medición, lista de cotejo, procesos estadísticos. En cambio, el paradigma interpretativo les indicaba que estás dentro del marco de la subjetividad. Es un método emergente,
es un método donde hay un proceso de horizontalidad entre el sujeto, objeto. Es un método de las ciencias sociales, cabe la fenomenología, la hermenéutica, la etnografía, es un diseño abierto, hablamos de un escenario, hablamos de unos informantes, hay una legitimidad científica dentro de este paradigma. Y si no entramos en el paradigma sociocrítico, que es un proceso dialógico, reflexivo, es un proceso de transformación, de cambio, es un diseño abierto, recursivo. Estos tres métodos dentro de un proceso de investigación indudablemente va a estar sujeto en unos planos epistemológicos, metodológicos y procedimentales. Independientemente del paradigma que escoja, las dimensiones corresponden. ¿Continuamos? En tal sentido, vemos allí lo ontológico es cuál es la naturaleza de la realidad, lo epistemológico, cuál es el conocimiento, la relación entre el investigador y el conocimiento que se genera, y lo metodológico es la manera como se va a abordar la investigación, los procesos, la forma del abordaje investigativo. Continuamos. En tal sentido, aquí tenemos una postura de Piñero, Rivera y Esteva que nos habla de una perspectiva metodológica cualitativa. Si yo me estoy inclinando por el positivismo, entonces estaría hablando de una perspectiva metodológica cuantitativa. Es la postura de ellos, es decir, perspectiva metodológica. Pero sabemos que hay libros que nos habla de enfoque cuantitativo, enfoque cualitativo. Yo sugiero que le coloquemos un segundo nombre. Mi nombre es Douglas y el segundo nombre es Alexander. Entonces, en este caso, en el mundo de la investigación, digamos enfoque metodológico cuantitativo o enfoque metodológico cualitativo. Pero enfoque solo no, porque ya dice Padrón, tenemos un enfoque empirista, racionalista y vivencialista y puede confundirse. Cuando hablamos desde la perspectiva metodológica cualitativa, es un proceso recursivo, flexible, abierto, dialógico, artesanal, creativo, que entra dentro de este proceso de las investigaciones cualitativas. Continuamos. Entonces, la conferencia en esta tarde de hoy, yo quise hablarle de la coherencia paradigmática en la perspectiva metodológica cualitativa. Si estamos dentro de esta coherencia paradigmática de la perspectiva metodológica cualitativa, que pudiese inclinarse en muchas de las investigaciones de ustedes dentro del programa de la psicología, vuelvo y repito, hay fenómenos sociales que no se pueden medir. Hay fenómenos sociales que no se pueden medir, que requiere de un estudio de caso, que requiere de una historia de vida, que requiere de una hermenéutica. Por lo tanto, está entrando en una perspectiva metodológica cualitativa o en un enfoque metodológico cualitativo. Entonces, ¿dónde está la coherencia? Comenzamos diciendo que el enfoque epistemológico va a ser vivencialista, el paradigma interpretativo, el método que decía el investigador, ya sea fenomenológico, etnográfico, historia de vida, estudio de caso u otro, y la perspectiva metodológica que corresponde a ese proceso cualitativo, donde va a entrar una entrevista donde existe un guión de entrevista y posteriormente vendrá un análisis del discurso y tendremos que apropiarnos de algunas herramientas como es el Atlas TIC, que es el que nos permite trabajar el análisis del discurso. Continuamos. Bueno. Traté de ir así como un poquito rápido, la profe me indicó que eran unos 20, 25 minutos para dar ese compás de preguntas y respuestas para la universidad, para la UPEL, a la cual represento. Es un honor haber estado en la tarde de hoy con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
y esperamos que la información que he transmitido de una manera muy precisa, de pronto, no sé si fui muy rápido, pero es por respetar el tiempo dado. No, está más endulzada. Muchísimas gracias, doctor Douglas, por aceptar la invitación y por este ejercicio reflexivo sobre esa pues, consistencia paradigmática que debemos tener presente los psicólogos en formación como futuros profesionales e investigadores desde las ciencias sociales. Hay una pregunta acá en el chat, doctor, y nos dice... ¿De qué o con qué otro nombre podemos encontrar el enfoque vivencialista? Nos pregunta Olga León en el chat. Profe, no sé si hay varias preguntas y voy respondiendo en conjunto o respondo una por una. Por ahora en el chat, solo esa pregunta y lo demás está mencionando que gracias por la información que fue clara, que fue precisa y que se despejaron algunas dudas. Hermosamente explicado, doctor Douglas, muchas gracias. Es lo que pues escriben acá nuestros 120 estudiantes más o menos que están conectados en este momento. No sé si alguno de pronto quiera habilitar el micrófono también y hacer alguna Bien. pregunta en relación al tema. También lo pueden hacer, estimados estudiantes. Bien. Sí, yo traté de ser lo preciso, duré 20 minutos, profe, para poder dar este conversatorio. Respondiendo a la pregunta, le voy a responder desde la postura del autor con el que trabajo, con el que me he formado en este proceso investigativo, que es la doctora María Lourdes Piñero, pero de su equipo Piñero, Rivera y Esteban 2019. Nos dice que el estilo de pensamiento o el enfoque vivencialista, también llamado introspectivo vivencial, ¿sí? Es una postura de Padrón Guillén 2000 o experiencialista. También lo plantea Padrón Guillén en el 2014. Por un lado, las tesis empírico-vivencialistas se basa en la etnografía que implica la convivencia del investigador dentro del contexto donde ocurren los fenómenos que se están estudiando. Esta vinculación de este enfoque es posible apreciarlo en los últimos años de expresiones particulares tales como investigadores militantes, investigadores comprometidos, investigadores participativos, investigadores en acción. Entonces la pregunta es, ¿tiene otro nombre? Sí, también introspectivo vivencial o experiencialista. Gracias, doctor. Acá hay otra pregunta en el chat de parte de Claudia Agudelo y dice, en este orden de ideas, ¿podría decirse que el paradigma se constituye en el marco teórico de un proceso de investigación? Sí, indudablemente el paradigma es el que nos va a dar el norte. Ustedes aquí en el evento estamos hablando de la complejidad de Edgar Morin. La complejidad de Edgar Morin es su postura, es su perspectiva, pero es una teoría que va a permear cualquiera de esos paradigmas. Entonces yo como investigador en este momento puedo hacer un abordaje desde un paradigma positivista, pero posteriormente yo mismo como investigador pudiese abordar otro proceso de un paradigma sociocrítico. Gracias, doctor. Bien, Juan Rincón tiene la manito levantada. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señor. Gracias, profe. Buenas tardes, doctor Douglas. Yo tengo una preguntita referente a, digamos que cómo se define, digamos que el tema del positivismo, el interpretativismo y el sociocrítico de la Torre, cuando digamos que su merced ahorita en un listado nos mostró los otros, pues como los otros métodos y los otros paradigmas, ¿sí?
Entonces, digamos que cómo darle enfoque precisamente a que vamos a manejar esos tres y no, digamos, como de los otros autores. No, no quise decir eso. O sea, ahí lo que estamos visualizando y también lo vimos en la línea de tiempo, podemos quedarnos con Taylor y Bogdan, donde nos hablan de dos grandes paradigmas. Es el siguiente, la siguiente lámina, profe. Esa, no, el cuadro. Él nos habla no, ese. Él nos habla del positivismo y la fenomenología, o a otros hablan del positivismo y naturalismo. Dentro del mundo de la investigación estaríamos enmarcados en ese proceso. Miguel Martínez nos habla del positivismo y pospositivismo, pero en el pospositivismo, ya en la práctica, en lo procedimental, estaría el interpretativo y estaría el sociocrítico. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos procesos aún estando en el pospositivismo? Que en el sociocrítico andamos en la búsqueda de transformar esa realidad, no solo en estudiar el fenómeno, sino de cambiar ese fenómeno. Y ahí entra lo que son las investigaciones, acciones. Guzmán y Linko nos habla del positivismo, pospositivismo interpretativo, crítico social. Si lo analizamos, es igual, allí está igual. Él nos habla del positivismo, pospositivismo, pero ese pospositivismo entra lo que él está hablando aquí, interpretativo y sociocrítico. Cuando yo quise quedarme con la torre, es como que el que me está sintetizando lo de todos. O sea, hay tres grandes paradigmas: positivista, interpretativo o sociocrítico. Quien lo quiera ver en la clasificación positivista y pospositivista, entonces surgiría una pregunta, profe, entonces el interpretativo, ¿dónde va a estar? El sociocrítico, ¿dónde va a estar? La esencia central es el positivismo, pero luego emerge fenómenos en el campo, por ejemplo, de la psicología, que no pueden ser medibles. Entonces, puedo entrar en un mundo interpretativo, o ese trabajo de investigación, quiero transformar la realidad, entonces va a entrar en un proceso sociocrítico. No sé si Vale, sí, señor, muchas gracias. por Bueno, ahí creo doctor, que pues, escribieron algo en el chat también, había otra pregunta, el enfoque, no sé, no alcancé a leerlo. bueno, sí, acá nuevamente Olga, ella primero pues nos preguntaba si se consigue con otro nombre, ya pues se aclaró, y dice acá, ¿sería el enfoque vivencialista un enfoque emergente? No deberíamos de estar hablando de un enfoque emergente, ¿sí? Padrón nos habla bien claro de los enfoques epistemológicos. Entonces, Padrón nos dice que hay tres grandes enfoques epistemológicos, que son el empirista, el racionalista y el vivencialista. El empirista, como lo decíamos, con un lenguaje aritmético, el racionalista con un lenguaje matemático y el vivencialista con un lenguaje verbal o académico. Entonces, no es él un elemento emergente. El término emergente, para que podamos un poco también entender esa palabra, el término emergente es cuando yo estoy abordando una investigación, me he planteado dos o tres grandes objetivos, pero dentro del proceso de la investigación me encuentro con otras realidades que no las tenía en ese momento, o otros fenómenos que no estaban previstos dentro de ese campo. Entonces emerge dentro del proceso de la investigación, pero el enfoque en el momento que yo abordo la investigación es ese, como enfoque epistemológico, perdón. Mi micrófono cerrado. Bien, doctor, pues por ahora no hay más preguntas.
agradecerle inmensamente porque es que este ejercicio que estamos realizando acá también pues está dado con el objetivo que nuestros estudiantes del curso de modelos de intervención en psicología tengan claridad y diferencien de manera muy pertinente lo que es un enfoque de investigación, un enfoque metodológico de investigación, pero también que ellos tengan en cuenta los enfoques clásicos y contemporáneos de la psicología, que es otro tema diferente y que ustedes pues ya lo vieron en epistemología, ¿sí? Porque a veces pues se tiende también a dar esa confusión. Entonces, la idea es para que ellos tengan pues esas claridades. Y Sí, también, pues, los modelos, que ahí sí, como decía el doctor, tenemos modelos tradicionales y modelos emergentes de la psicología para llegar a esas acciones, intervenciones en las comunidades o en los ejercicios que nosotros desarrollamos. Entonces, es por eso que, pues, le agradecemos inmensamente. Creo que quedaron claros la presentación, estimados estudiantes, pues también la vamos a hacer llegar junto con la grabación para que ustedes, sobre todo los que son inquietos frente a profundizar en su aprendizaje, puedan llegar y buscar más información relacionada con este tema. Infinitas sí, gracias, doctor. sí, me gustaría resumir diciendo que en el proceso de una investigación hay la claridad en unos términos. El enfoque, la palabra enfoque, el enfoque modelo. Estamos en un mundo de la complejidad, por eso se trabaja con la teoría de Edgar Morin. Estamos en un mundo de la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad. Entonces ahí, posiblemente hay teóricos que nos hablan de otros paradigmas, pero son paradigmas dentro del campo de la psicología, paradigmas dentro del campo de la sociología, pero dentro de los abordajes investigativos hay una claridad en ese sentido. Igual pueden existir un N de enfoque desde el punto de vista de X disciplina, pero en el campo de la investigación hay unos enfoques específicos porque son los que me van a marcar el proceso metodológico del análisis y de los resultados que surgen de esa dinámica investigativa. Entonces, cuando hablamos o escuchamos hablar a alguien de la palabra enfoque, bueno, lo está hablando desde el punto de vista de la disciplina o desde el punto de vista de la investigación. Si está hablando de la modelo, desde el punto de vista de la disciplina o el modelo desde el punto de vista de qué proceso como tal. Y bueno, gracias de verdad, para mí ha sido un inmenso placer nuevamente, muy feliz de haber compartido con ustedes esta tarde y siempre la otra. Buenas tardes, profe. Disculpe. ¿Nos podría regalar la presentación a los correos? Sí, Daniela, vamos a consolidarla y la vamos a colocar allí en el foro de noticias del curso para que la puedas descargar y revisar. Ok, Bueno, sí. nuevamente un agradecimiento especial al doctor Douglas por estar acá conectado con Colombia y vamos a dar continuidad a nuestro encuentro. En ese sentido, hoy quiero presentarles a nuestra querida docente del curso, a la profe Natalie. La profe Natalie es psicóloga de la Universidad de San Buenaventura de Medellín, magíster en intervenciones psicosociales de la Universidad Católica Luis Amigo y actualmente pues es docente de la UNAD y gratamente pues contamos con ella en el curso. Ella nos va a hablar también desde sus experiencias y nos va a enlazar precisamente lo que veníamos abordando con el doctor Douglas frente a cómo se dan esos procesos también desde la acción en psicología, ¿sí? Desde la acción psicosocial y el rol que tiene pues el psicólogo en estos procesos contextuales. Entonces, profe Natalie, el auditorio es tuyo y estamos acá pues muy atentos. No te escuchamos, profe.
Aquí, ahora sí. Muy buenas tardes. ¿Ahí me escuchan? Sí, profe, muy bien. Listo. Bueno, muchas gracias, directora Milce, muchas gracias, doctor Duras, por esta presentación. Muy importante para nosotros como psicólogos en el momento del accionar, como en nuestra praxis. Y bueno, vamos a tratar de conversar un ratico y lograr articular de pronto estas teorías investigativas muy propias que se articulan desde la filosofía, desde la sociología, desde todas las disciplinas de las ciencias sociales y cómo se han preocupado durante la historia de la humanidad diferentes autores, diferentes modelos, diferentes perspectivas para explicar eso del porqué del comportamiento humano, del porqué de las vivencias. Voy a tratar de, en mi discurso, ir relacionando la terminología que en investigación la acabamos de ver muy claramente, ¿no? Las vivencias, la interpretación. Por allí hablaban de los modelos interpretativos, la razonalización, ¿no? El ser humano como sujeto, individuo que razonaliza, que tiene unos procesos cognitivos que llevamos al estudio desde la investigación. La interpretación también allí desde cómo interpretamos como seres humanos nuestras vivencias, cómo interpretamos como seres humanos nuestras experiencias, la fenomenología, otro concepto que traemos de estas posturas de investigación que nos atrae mucho como psicólogos en la acción desde el momento en que pensamos cómo percibe, cómo siente, cómo vive el ser humano ese fenómeno que está afuera de. Entonces, quiero como dejar claro, ahora que mencionábamos esas dos lecturas, una lectura investigativa, una lectura de intervención en la psicología, que van de la mano y son articuladas, ¿cierto? No puede haber una intervención psicológica sin tener una rigurosidad investigativa y viceversa, ¿cierto? Considero y desde mi experiencia que para que haya una intervención con éxito debe haber una lectura metodológica rigurosa de investigación para poder generar propuestas, construir con y para las comunidades propuestas propias de los contextos, de los diferentes contextos. El doctor nos mencionaba ahora, a lo último, una palabra que entra en el engranaje de esta investigación e intervención y es el paradigma de la complejidad. Paradigma de la complejidad, una visión que nos articula, que nos lleva a entender, a comprender diversas realidades desde los diferentes entornos, desde los diferentes aspectos integrales del ser humano, ¿cierto? El ser humano, pues ya entrando un poco más en la disciplina de la psicología, pues actualmente no solo así hayan teorías que nos sustenten unos procesos cognitivos básicos superiores, no solo se puede leer el ser humano en un contexto específico desde la cognición, ¿cierto? Porque también hay unas estructuras psíquicas, por ejemplo, allí los psicoanalistas nos dan unas teorías muy propias que nos permiten interpretar una realidad desde sus estructuras psíquicas. Los humanistas con un enfoque epistemológico, fenomenológico, los gestálticos con un enfoque también muy fenomenológico interpretativo. Es decir, para poder nosotros tener claro en la intervención psicológica los diferentes modelos de intervención, tanto contemporáneos como emergentes, necesitamos tener un conocimiento de eso que está detrás de la historia en la investigación, en la filosofía. Y asimismo también darle fuerza a nuestras investigaciones para poder llegar a una intervención acorde y contextualizada. Em, en este momento vamos a tratar de
de comprender, tratar, voy a ver si logro que me lleven el mensaje de entender un poco lo que es para nosotros como psicólogos, especialmente desde la UNAD, cómo vemos ese accionar como psicólogos, esa acción psicosocial en los diferentes campos de intervención o en los diferentes modelos de intervención. Para esa contextualización de esta acción psicosocial, voy a retomar un autor, un psicólogo que se llama Juan David Villa, y él contextualiza, eh, también genera unas críticas, una reflexión con el concepto de lo psicosocial muy interesantes. Él se piensa, digamos que Juan David Villa, que es psicólogo, tiene un gran abordaje desde la experiencia y desde la teoría en temas como la atención psicosocial, la reparación de víctimas o a víctimas, la memoria histórica, la paz y la reconciliación. Sabemos que por contexto Colombia pues ha sido, como muchos países del sur, han sido hemos tenido mucha huella del conflicto armado, entonces esa acción psicosocial pues la relacionamos bastante con los fenómenos psicosociales. Entonces este autor ha estudiado desde la teoría y desde el ejercicio práctico el término de lo psicosocial y se ha encontrado con múltiples conceptos: paradigma psicosocial, enfoque psicosocial, acompañamiento psicosocial, y digamos que en el discurso, en las diferentes propuestas de intervención, pues se repite mucho la palabra psicosocial. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es esa palabra psicosocial y cómo articularlo a esto que venimos hablando de la investigación-acción? Entonces, digamos que en este momento vamos a tratar de contextualizar la palabra psicosocial desde la acción, desde la propuesta de la praxis de nosotros como psicólogos. Mm, La acción psicosocial se comprende como una mirada, una perspectiva, un enfoque de realidades o de realidad. En términos como más prácticos, son esas gafas que me permiten leer la realidad, que me permite ver más allá de lo que objetivamente veo en el ser humano, ¿cierto? En eso que veo más allá hay muchas subjetividades y por allí lo mencionaban en la investigación. La subjetividad del ser humano, lo que no puedo medir, lo que no puedo registrar, hay unas situaciones que van más allá y que me hacen percibir eso que está más allá de lo humano como tal. Esa lectura de realidad, ese enfoque, esas gafas, esa mirada, esa perspectiva psicosocial posibilita diferentes escenarios y espacios de actuación que comprenden los fenómenos sociales desde una visión integral y así poder plantear alternativas de solución y procesos incluyentes que se despliegan en el tiempo y que producen nuevas subjetividades en el marco de mayor justicia, equidad, desarrollo a la escala humana, sana convivencia y paz. A eso le agrego el bienestar también. Es decir, lo psicosocial no simplemente es una acción de intervención, no solamente son actores que hacen parte, sino esa lectura que hago en realidad integrando una metodología rigurosa, investigativa, una lectura de unos referentes teóricos, un enfoque epistemológico y especialmente cómo esa lectura genera un impacto en las poblaciones con el objetivo de transformar esas realidades. Aquí entra esta palabra de transformación que me parece también muy interesante porque a veces pensamos que la transformación es cambiar, olvidar, reparar. Y la transformación desde este punto de vista, Paulo Freire tenía un concepto de transformación muy bonito en cuanto al transitar
la forma, por eso es transformar, tránsito de forma. Es decir, tenemos unas construcciones, unas configuraciones de realidad y con estas intervenciones desde la acción psicosocial, lo que hacemos es transitar y moldear diferente la forma para así transformar subjetividades y realidades de los seres humanos. Entonces, es importante que tengamos en cuenta en la acción psicosocial, digamos que estos 4 pilares, lo voy a mencionar de esa manera, fundamental para que logremos llegar a esa acción psicosocial. Digamos que el primer pilar es esa superación del dualismo individuo-sociedad. Acordémonos de todo nuestro conocimiento previo en epistemología, en paradigmas, esta experiencia desde la investigación, y pensémonos que el ser humano siempre nos lo han dividido, ¿cierto? Alma, cuerpo, mente, nos han dividido el ser humano con la sociedad, nos han separado diferentes teorías, nos han clasificado como tal. Y desde la acción psicosocial, digamos que nos retan a los psicólogos en la acción, nos retan a ver, no a separar individuos, sociedad, sino a verlos articulado. Es decir, esa consecuencia esa consecuencia que emerge en el relacionamiento y en el vínculo del individuo y la sociedad. No es tanto el individuo por un lado, sociedad por el otro, que la psicología y la sociología se han encargado de generar unas propuestas muy interesantes desde este dualismo. Con la acción psicosocial lo que queremos es poder hacer una lectura a partir de la articulación, a partir de ver como un todo ese individuo y esa sociedad. Entonces, por eso lo mencionamos como la superación del dualismo individuo-sociedad. El dualismo implica que el individuo es visto como un ser separado de la sociedad con sus propias características internas, mientras que la sociedad es vista como un externo que lo influye, ¿cierto? Lo que les mencionaba ahora de las posturas sociológicas y psicológicas. Desde la acción psicosocial se propone superar este dualismo y se aboga por una visión integradora. Integra, relaciona, que entre los dos, o sea, el individuo y la sociedad, están constantemente en cambio, son dinámicos, no son estáticos, se moldean a diferentes contextos, culturas, dinámicas familiares, experiencias vividas. Esto significa que el individuo no solo es, o sea, no es el producto de la sociedad ni viceversa, sino que se transforma junto a la sociedad en un momento específico. Lo psicosocial no es, digamos, ahí cuando hablamos que lo psicosocial está en lo concreto, se refiere a que lo psicosocial subraya la importancia de comprender y entender esos fenómenos psicosociales en un contexto específico, ¿cierto? Esos fenómenos psicosociales lo viven las personas, por ejemplo, de acuerdo a una cultura, de acuerdo a una dinámica familiar. Así sea la misma situación o el mismo problema o el mismo fenómeno psicosocial es diferente en diferente cultura. Voy a poner un ejemplo. La huella del conflicto armado que deja en una persona de Antioquia de 11 años, teniendo en cuenta, digamos, su ciclo vital, va a ser diferente a la huella que deja el conflicto armado de una persona de 60 años en el Tolima, ¿cierto? Cambia de acuerdo a la situación concreta. Se propone analizar cómo se manifiestan las interacciones entre los individuos y la sociedad en situaciones concretas,
teniendo en cuenta un entorno físico, las relaciones interpersonales, las normas sociales, los valores culturales, la construcción o la configuración, por ejemplo, de la ética, de la moralidad. La importancia del contexto. Desde la acción psicosocial resaltamos la importancia del contexto y se convierte en un elemento central de análisis. No se trata solo de describir el contexto, sino comprender cómo nosotros como seres humanos configuramos nuestra subjetividad en ese contexto y en las relaciones sociales. Es decir, para los seres humanos, desde esta acción psicosocial, vamos a tener en cuenta, por ejemplo, que configuraciones como nuestro comportamiento, nuestros pensamientos, nuestras emociones, pues van a estar influidos en un contexto específico. Ahí vamos a empezar en los diferentes contextos, desde la familia, como en las instituciones educativas, como en los entornos laborales, como en los diferentes campos en los que se desarrolla el ser humano. La construcción social de la realidad. La construcción social de la realidad también es otro pilar fundamental, ya que la realidad desde este punto de vista la percibimos y la experimentamos no como como una entidad objeto que ya está persistente, sino que es creada y es mantenida y que es transformada a través de las interacciones sociales. Miren cómo lo importante de ver un sujeto activo, cómo ver un sujeto en constante cambio, en constante dinamismo, para poder acercarnos como a esas realidades. Entonces, en esta construcción social, la realidad es producto de la interacción a partir de la cultura, de la historia, de las construcciones políticas, de la construcción espiritual, de lo relacional y cómo habita ese ser humano en las diferentes esferas en el que se desenvuelve. El lenguaje también, el lenguaje y los símbolos que hacen parte de nuestras culturas o propias del ser humano también cobra un sentido en esta construcción social de realidad. Ok, la acción psicosocial como praxis, aquí voy a mencionar esta parte, la acción psicosocial como praxis en cuanto a lo inter y lo transdisciplinariedad y la transdisciplinariedad, digamos que se tiene en cuenta no solamente la teoría, aunque se resalta, acuérdense lo que hablábamos al inicio, es necesario tener un referente teórico, pero esa teoría va de la mano, va paralelamente a las prácticas concretas en la intervención, es decir, en las acciones que se pueden generar a partir de ese relacionamiento. Estas prácticas se caracterizan por tener una participación activa de los sujetos y comunidades. Vamos a las propuestas de intervención que se planteen, pues van a ser construidas a partir de la participación de los sujetos con y para ellos. La generación de procesos de reflexión y el diálogo. Aquí los enfoques, las metodologías dialógicas van a entrar muy fuerte en la praxis psicosocial porque depende de cómo nos comunicamos, cómo reflexionamos, cómo entramos a generar propuestas, cómo interpretamos las narrativas que hacen parte de esa construcción de práctica. La promoción de la organización y la movilización social y la búsqueda de transformaciones en las realidades. Eso era como algo que lo mencionaba ahora con la búsqueda de realidades. La acción psicosocial cuenta con unas características muy importantes. Esto lo voy a pasar rápidamente ya que he tomado en lo que les estaba comentando ciertas situaciones. La primera es la contextualización, ¿cierto? La importancia del contexto en las lecturas de ese sujeto social y crítico. Las intervenciones participativas, donde se resalta la importancia de la construcción, no solamente de las necesidades, intereses y expectativas de las comunidades, sino también en la transformación de las posibles soluciones o las diferentes alternativas que puede tener la solución a ciertas situaciones. El trabajo en red, inter y transdisciplinariedad, inter o transdisciplinar, influye en esa lectura, en esas acciones colectivas que tenemos para construir
propuestas desde la acción psicosocial es necesario, por ejemplo, que tengamos una articulación con la investigación, una articulación con pedagogos, con trabajadores sociales, con médicos, con politólogos, con diferentes disciplinas de las ciencias sociales que nos permitan acercarnos a leer esa realidad. Acuérdense lo que hablábamos de la dualidad del ser humano, no nos podemos dividirlo, sino que hay una integridad compleja que nos permite acercarnos un poco más a esas realidades. La acción psicosocial se basa en modelos dialógicos, las narrativas aquí entran a tener un gran impacto a partir de ese relacionamiento con la cultura, la comunicación verbal, no verbal, los símbolos, lo que significa para esa persona, los significados que le dan las personas como tal. Acuérdense de las gafas que les mostraba en la primera presentación, en la primera diapositiva de la presentación, esa lectura me hace llevar una diferencia y cada persona tiene una forma diferente de comunicarnos y de socializar. Busca resaltar las potencialidades humanas, entonces la acción psicosocial, si bien entra a trabajar, a construir con y para las comunidades a partir de unos fenómenos psicosociales, y en la mayoría de los casos los fenómenos psicosociales se centran más en las problemáticas. La invitación a la acción psicosocial es que podamos resaltar la potencia humana. Por allí me voy a tomar un poco, por ejemplo, de posturas como el humanismo, donde el desarrollo de la potencia humana nos hace únicos y es un movilizador fuerte para la superación o la resiliencia o la forma de afrontar ciertas situaciones o ciertos malestares a nivel individual o a nivel colectivo, es resaltar esa potencia humana en el desarrollo o en la transformación social. La patologización individual. Desde la acción psicosocial, los psicólogos que enfocamos o que leemos esas lecturas de realidad, la psicopatologización, pues digamos que no la rechazamos, vive un estrés postraumático después de una violencia, existe, pero entramos a darle también una gran relevancia a la importancia o a la complejidad del contexto o a los actores también que hacen parte del contexto. Es decir, van de la mano la patologización, la huella de salud mental, como también la articulación, la responsabilidad, sí, van de la mano con esa lectura o esas dinámicas sociales o esas dinámicas de contexto que se pueden percibir. Todas estas características pues van a unirse, van a tejerse para generar procesos de transformación en el mejoramiento social, poder comprender, podernos acercar a realidades que por más, digamos, acciones investigativas o intervenciones, realidades tan complejas en los seres humanos, que por más acciones que hagamos, la realidad sigue estando similar o igual a como cuando antes estaban los actores de las ciencias humanas. Entonces, creo que también allí hay una parte y es sensibilizarnos con las realidades de los seres humanos, ya sea a nivel individual o a nivel colectivo, desde esta acción psicosocial que nos permite acercarnos a esa comprensión, más que estudiarla, comprenderla, es acercarnos y tener también un cierto respeto ante esa vivencia del otro. Hay unos principios de la acción psicosocial que se van construyendo también a partir de la dignidad del ser humano, a partir del apoyo mutuo que entramos a tejer también como actores mediadores en el proceso de intervención. Hay un proceso también de solidaridad en cuanto a ser empáticos con el otro, a resaltar que todos hacemos parte de la transformación y todos hacemos parte de superar ciertas situaciones. Bueno, la vida con calidad es otro de los principios.
Creo que ahí hay unas teorías humanistas muy interesantes para identificar, por ejemplo, las necesidades básicas. Maslow no lo menciona y hay que suplir unas necesidades básicas para poder construir una vida con calidad. Y de eso dependen varios actores sociales que influyen para que esta vida con calidad se dé. Los enfoques de derechos, enfoques donde se empoderen a las poblaciones, donde reconozcan no solamente su necesidad, sino que también se apoderen desde una voz política, desde una construcción ética frente a la protección, frente a la construcción de esos derechos para la búsqueda de la reparación, por ejemplo, en el caso de la violencia. Enfoques como el enfoque de género, ¿no? Que en Colombia, en Latinoamérica, se ha avanzado muchísimo en cuanto a las experiencias, en cuanto a las propuestas de intervención con enfoque de género, resignificando, por ejemplo, los roles que tenemos las mujeres, los roles que tienen los hombres en un contexto social. Bueno, todo esto en lucha con la salud mental, creo que también hay avances, aunque todavía hay muchos retos allí, desde las políticas públicas, desde la estructura social, incluso desde nuestras comunidades en la lucha de la salud mental, pero hemos avanzado muchísimo en asumir el rol también y asumir nuestra salud mental como parte de todos y de todas. Esta acción psicosocial tiene, digamos que, cinco enfoques importantes o cinco miradas importantes que lo podríamos revisar y lo voy a pasar como un poco rápido y es el análisis, digamos que en general la acción psicosocial cuenta con una perspectiva teórica desde la conciencia crítica, desde el empoderamiento, la participación y las transformaciones sociales. Cuenta con una lectura epistemológica desde el construccionismo social. Mire lo que hablábamos de ir construyendo nuevas subjetividades desde una perspectiva crítica y desde un conocimiento situado de contexto. Em, También cuenta con un análisis ontológico, donde el sujeto es un sujeto social, donde su realidad es dinámica, no es estática, donde hay una dialéctica, un relacionamiento entre individuo y sociedad. Cuenta con un enfoque o un procedimiento metodológico riguroso donde resaltamos, por ejemplo, principios cualitativos, especialmente cuando buscamos la comprensión profunda de los fenómenos sociales, donde buscamos explorar o describir las experiencias significativas o las percepciones a partir de las narrativas de las poblaciones o de las personas, ¿no? No solamente poblaciones, sino también desde lo individual, y donde se involucran actores para comprender o acercarnos a la comprensión de esas realidades sociales subjetivas. Un aspecto importante en la acción psicosocial de análisis también es el componente ético y político. Aquí el componente ético y político tiene que ver con la lectura de sujeto psicológico que tenemos al frente en nuestras comunidades, en nuestros contextos, y es percibir ese sujeto como activo, un sujeto que también hace parte de la transformación social. Es decir, a veces llegamos a lugares para construir planes de intervención o construir propuestas de intervención y vemos como un sujeto pasivo, ¿no? Como que nosotros como psicólogos somos los que vamos a llegar a transformar las realidades y no. Desde la acción psicosocial, la construcción política nos corresponde en y digamos que en un nivel horizontal que me permite ver al otro o al otro de manera activa. Está la dimensión relacional y contextual y un profundo énfasis en el empoderamiento, especialmente, por ejemplo, de los derechos humanos, como lo mencionaba ahora. Para concluir, la acción psicosocial, resaltamos las relaciones sociales, resaltamos el intercambio de significados situacionales interesados e involucrados,
Resaltamos el análisis crítico con el objetivo de formular alternativas o de construir alternativas de intervención con y para las comunidades o con y para el otro, si lo vamos a ver desde una postura individual. La acción psicosocial ofrece una perspectiva crítica y transformadora para la intervención psicosocial, un análisis teórico, epistemológico y ontológico que nos permite comprender fundamentos, alcances y los nuevos desafíos. Desafíos como, por ejemplo, contextos desde la desigualdad, contextos desde la injusticia social, contextos desde el malestar psicológico, por ejemplo, la enfermedad, desde el dolor individual. Y esos contextos pues se nos convierten a nosotros como psicólogos en desafíos, en retos, para que nuestras propuestas de intervención pues tengan más proyección e impacto en las comunidades o en las personas. La acción psicosocial se presenta como una herramienta fundamental para la construcción de sociedades más justas y equitativas. Esto es con esto termino, que teniendo en cuenta que la acción psicosocial nos ubica en en la articulación interdisciplinaria de los diferentes enfoques de la psicología y desde las diferentes lecturas que tenemos de ese sujeto u objeto que desde la investigación nos lo han planteado. ¿Cómo leemos ese sujeto u objeto investigativo y cómo lo estamos leyendo en un contexto a partir de sus relaciones y asimismo poder construir con ellos propuestas de intervención? No sé si hayan dudas o preguntas en este momento. Pues Bueno, en el chat no se ve por ahora ninguna. No sé, estimados estudiantes, si tengan alguna pregunta para poder aclarar acá sobre todo estos aspectos conceptuales desde lo psicosocial. Como decía la profe Natalie, el curso de modelos lo que pretende es precisamente generar esos conceptos en ustedes para que cuando lleguen a los cursos de acciones psicosociales, ustedes tengan claros los conceptos y puedan aplicarlos allí, en acción y comunidad, familia, educativa, jurídico, trabajo, salud, y luego lo puedan aplicar en sus prácticas profesionales cuando sean egresados en su ejercicio profesional. Entonces, si tienen alguna duda, bueno, veo que Karen, profe Karen Cancho, tiene la manita levantada. Karen, te escuchamos. Angélica, si no vas a No hablar. sé si me escuchas. Sí, Karen, te escuchamos. Es que tengo una pregunta respecto a la guía, porque allí nos habla de que debemos hacer dos mapas, ¿no? El primero, pues, que integre el paradigma de la complejidad, pero en sí, de pronto no sé si su merced me pueda complementar como tal, ¿cuál es el rol del psicólogo en este paradigma de la complejidad? Bueno, digamos que uno de los mapas que ustedes están trabajando es sobre el paradigma, ¿cierto? Y el otro es sobre la acción, ¿sí? Sí, señora. Sobre la acción psicosocial. Entonces, el rol del psicólogo más bien se fundamenta desde los postulados que tiene el paradigma de la complejidad, ¿sí? O sea, en su quehacer puede tomar como marco teórico esos aspectos, sobre todo desde lo dialógico, desde esos principios, desde lo relacional, ¿sí? Que también pues se mencionaba anteriormente, para poder dar cabida a la acción psicosocial desde ese diagnóstico contextualizado. Entonces, ¿qué nos dice el paradigma de la complejidad? Nos dice que va de es decir, que la complejidad se ve inclusive desde la simplicidad, ¿sí? Que hay que ver no únicamente el todo,
sino que ese todo está compuesto por las partes. Entonces, el rol del psicólogo en un territorio o en una situación, en una comunidad, fundamentado desde este paradigma, desde esta teoría, nos dice que debemos ver todos los componentes que están allí inmersos. Entonces, por ejemplo, la profe Natalie nos hablaba de cuando vamos a desarrollar una acción psicosocial, ver esos aspectos de interdisciplinariedad que se requieren, ver cómo está trabajando también la parte pública allí, la parte privada, ver las necesidades, pero también ver las potencialidades para que nosotros como psicólogos, de cierta manera, nos cojamos de allí, de estas potencialidades y podamos fortalecerlas para que se logren las transformaciones sociales, ¿sí? En términos pues muy generales, hace parte. Hay un texto que les colocamos allí de lo que tiene que ver con el paradigma de la complejidad, ¿sí? Y también acá en el chat les compartí un enlace, no sé si ya todos los tomaron, un enlace que algún estudiante me pidió y en el chat lo coloqué sobre lo que tiene que ver con el pensamiento complejo de Edgar Morin, ¿sí? Entonces, desde allí se ven los principios hay que representarlos en ese mapa, el hologramático, el dialógico, ¿sí? Porque es desde allí en donde podemos también comprender esas realidades sociales que se tienen en el contexto. No sé si lo alcanzaste a coger, se llama Consideraciones Básicas del Pensamiento Complejo de Edgar Morin, y hay pues otros textos que por eso también traíamos a colación el proceso investigativo, porque pues en este momento ustedes están desarrollando un proceso de investigación que lo van a plasmar en un mapa conceptual, ¿sí? ¿Que están haciendo un proceso de investigación desde la revisión sistemática de documentos? Sí, pero lo están haciendo. Entonces ustedes van a tener que leer qué es el pensamiento complejo, ¿sí? ¿Por qué se habla de un pensamiento fragmentado y no de una totalidad del pensamiento? ¿Sí? Em, em, También relacionado o cómo se relaciona el pensamiento complejo con el proceso de educación, ¿sí? Desde lo vivencial, desde ese, también desde ese enfoque vivencialista que nos hablaba el doctor, que aplica un poco más para las ciencias sociales. Entonces, eso es lo que están haciendo ustedes, ¿sí? Un mapa conceptual, veíamos algunos en los foros y ustedes pues lo están haciendo muy, muy superficial. Ustedes tienen que primero leer para saber en qué consiste el principio sistémico u organizacional del paradigma de la complejidad, en qué consiste el principio hologramático, ¿sí? En qué consiste el principio de bucle, ¿m? O recreativo, el principio recursivo, el principio dialógico que ya les había dicho. Todos estos principios los deben ustedes representar allí. Y no se queden únicamente pues con las lecturas que nosotros de pronto les damos allí en el aula, sino que ustedes pueden ir a la biblioteca de la universidad y realizar pues una búsqueda en alguna base de datos. Esta que les compartí es de Redali, por ejemplo, en el foro hace un momento. En el foro, perdón. Doctora, no encontré el link que tú dices en el chat de la lectura. Lo busco y te lo vuelvo a colocar, ¿listo? Y si Gracias. necesitan otras referencias, mire, tenemos unos chats de Teams que los profes tienen una agenda de atención y a veces en esas 2 horas los profes se quedan ahí como en cómo puedo llamar al estudiante para conversar con él sobre ese tema o qué opciones le doy al estudiante. Entonces, conéctense, soliciten referencias también, que ellos están allí en esos espacios. ¿Ustedes dónde pueden encontrarlo? Lo pueden encontrar en el entorno inicial, donde dice agenda de encuentros sincrónicos. Ahí pueden encontrar los chats de cada docente, ¿sí? Para que ustedes se conecten. Además que todos los docentes ya los agregaron al chat, pero como ustedes de pronto no tienen habilitado el correo institucional, entonces por eso se les dificulta un poquito también conectarse con ese chat de Teams. Pero sí los invitamos de verdad, de manera muy cordial, a que inicien esos procesos de interacción y que este curso les va a dar las bases
teóricas para que ustedes puedan desarrollar a cabalidad sus acciones, pero sobre todo para que ustedes lleguen a su quehacer profesional teniendo en cuenta esa acción que deben desarrollar. La profe Natalia allí en un ejercicio que decía para sintetizar, cómo la acción parte de un diagnóstico contextualizado, pero cómo también llama a diferentes relaciones sociales. Y ahí está el paradigma de la complejidad, porque el paradigma de la complejidad nos llama precisamente a lo relacional, a lo contextual, ¿sí? A ver múltiples modelos para desarrollar una problemática. No hay un modelo bueno, un modelo malo, ¿sí? Todos los modelos pueden complementarse para lograr dar solución a una situación que se esté presentando en alguna comunidad. En ese ámbito de lo relacional, de manera institucional, interinstitucional, disciplinar, interdisciplinar, ustedes van a generar ese intercambio de significados. ¿Cómo lo van a hacer? Pues también a través de los postulados teóricos, que esa acción psicosocial esté fundamentada desde un modelo, ¿sí? La profe nos decía por allí en una lámina, la acción psicosocial no es un taller, no es una lúdica, no es una actividad. La acción psicosocial parte de ese diagnóstico y para hacer ese diagnóstico hay unas herramientas, árbol de problemas, entrevista, metaplan, ya ustedes vieron técnicas, ¿sí? Entonces, luego ustedes como psicólogos, investigadores, profesionales, expertos, hacen ese análisis crítico. ¿Para qué? Para que en conjunto con las comunidades, con las personas, se formulen alternativas que vayan a lograr la transformación social, ¿sí? Ese es el rol del psicólogo desde la acción psicosocial con base en el paradigma de la complejidad. No sé si quedó claro ahí para nuestra querida estudiante que hizo la pregunta y pues para los demás que se encuentran en este momento conectados. Bueno, muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta hasta acá para la profe Natalie y para nosotros como equipo de la web, como su equipo docente que está acá también conectado y que ustedes lo ven en pantalla? Entonces, quisiera que levantaran la manito, por ejemplo, ¿cuántos estudiantes tenemos que los acompaña la profe Carmen Sofía? Tenemos acá en la web. No los veo. O sea, profe Carmen Sofía, ningún estudiante tuyo asistió a la web. De la profe Aida Viviana Tello. Ah, bueno, Cris salvó la patria de la profe Carmen Sofía. Dice que Cris es. Ah, bueno, también está Niyama. Muy bien, eso. Ahora acá les presento a la profe Aida Viviana Tello. ¿Quiénes están con la profe Aida? Bueno, aquí están, ¿sí? Con el profe Diego Fernando Barcenas. ¿Mm? ¿Quién está con el profe Diego? Profe Diego, ninguno de sus estudiantes asistió. Bueno, Sandri nos dice que está con la profe María Isabel, que lo acompaña en su proceso la profe María Isabel. Bueno, muy bien. Profe Sandra Milena Quintero, ¿quiénes están con la profe Sandra Milena? Veo manitas, veo chat. Por acá me dicen que la profe Aida Karina, la profe María Isabel. Bueno, muy bien. La profe Cindy Hasblady Gamboa. ¿Mm? ¿Quién está con la profe? Bueno, aquí me dice que con Cindy, acá Luz Dari, muy bien, salvaste la patria. Luz Dari, muy bien por asistir y representar acá también ese ejercicio que acompaña allí la profe. Bueno, muy bien. Con la profe Carmen Livia, muy bien. La profe Sandra Milena Morales, ¿quién está con la profe Sandra Milena Morales? Bueno, con la profe, Liliana, muy bien, con la profe Sandra Milena Morales. Con la profe Karina, ya varios escribieron allí que están con la profe Karina. Con la profe Natalie, quien era pues nuestra invitada también desde su experiencia y formación, contarnos el ejercicio de la acción psicosocial. Bueno, muy bien, de la profe María Isabel, ya nos dijeron algunos, la profe Angie y quien les habla, Emilsen Pérez como directora de curso. Somos un equipo de docentes, un equipo humano que estamos siempre dispuestos a acompañarlos, siempre de la mano con esas habilidades también frente a la empatía, pero también frente a la responsabilidad y el compromiso que como docentes tenemos hacia ustedes, en especial aquellos pues que a veces no se conectan con las temáticas,
que a veces pues como que tenemos algunas dificultades, pero que no seguimos pues como con esos lineamientos que se tienen. Queríamos contarles que este periodo no vamos a recibir ninguna tarea por el correo interno. Si ustedes tienen alguna dificultad, estimados estudiantes, ustedes deben solicitar a su docente, enviar la evidencia y vamos a abrir el entorno de evaluación, así como se hizo con algunos que enviaron la evidencia, la tarea 1. Bueno, para que de pronto lo tengan en cuenta. ¿Qué hemos encontrado en tarea 1? Y queríamos contarles hoy también nuestra experiencia como docentes. Y es que hay mucha similitud en ella, sobre todo en la respuesta a las preguntas. Esperamos que para esta tarea 2 se mejore. Podemos utilizar la IA, sí, como herramienta de búsqueda de información, pero no podemos copiar y pegar, ¿sí? Porque estaríamos, pues, generando esa similitud en Turnitin y nosotros pues evaluamos esa parte porque hay un criterio de evaluación que está de la mano con ese ámbito, además de la ética profesional. Muy bien. El curso pues es un curso teórico, ustedes lo han reconocido, tiene 3 créditos académicos y hace parte de ese núcleo problemático, psicología y acciones psicosociales. Entonces, les decía que este curso proporciona las teorías para que ustedes puedan desarrollar sus cursos de acciones o que ya algunos inclusive la están desarrollando o próximamente lo van a hacer. Pasamos, profe, por favor. El curso tiene unos resultados de aprendizajes. ¿Qué significa? Que como curso y como docentes nosotros esperamos que cuando ustedes lo terminen, si lo hacen de manera juiciosa, ustedes puedan comprender esos elementos teóricos y metodológicos de los modelos de intervención tradicionales y emergentes de psicología, así como su aplicación ética en los campos profesionales y disciplinares desde la perspectiva del paradigma de la complejidad y la acción psicosocial. Eso es lo que pretendemos. La estrategia basada en tareas, tenemos 5 tareas, estimados estudiantes. La primera ya la realizaron. La segunda, perspectiva holística para la transformación social, están desarrollando esa tarea 2 y esta tarea 2 tiene un doble propósito y es que ustedes afiancen el pensamiento crítico y afiancen la lectura crítica como competencia también del saber pro. Entonces, por eso nuestra intención de que realicen muy bien los mapas conceptuales para que desde allí se vea esa apropiación, esa comprensión de ese proceso también de lectura crítica y también cómo ustedes enlazan lo que leyeron allí con la pregunta. Ahí se da el proceso de lectura crítica. Primero de manera textual toman esas ideas, las llevan al mapa y luego de manera crítica a través de la pregunta. Bueno. Marcos de referencia en psicología es esa tercera tarea que ya próximamente ustedes van a identificar. Acá hacen un ejercicio de identificar algunos modelos tradicionales y modelos emergentes de la psicología que son diferentes a los modelos o más bien a los enfoques que nos explicaba el doctor Douglas y por eso lo invitamos hoy para que ustedes diferencien los modelos de la psicología o los enfoques de la psicología o los enfoques de investigación. Luego van a tener ustedes una experiencia significativa y es que en esta tarea 4 van a tener la oportunidad de conseguir a un psicólogo y desarrollar una entrevista semiestructurada desde alguno de los campos de la psicología, ¿sí? Para finalmente desarrollar una prueba final, una prueba objetiva cerrada que son 25 preguntas muy de la mano con el ejercicio de presaberes que vimos hoy en esta web, pero también de algunos que se van a desarrollar en las citas que sus docentes están preparando y también en la segunda y en la tercera web del curso. ¿Sigamos, profe? Bueno, muy bien. Acá está la agenda de acompañamiento de sus docentes. Entonces, ustedes la encuentran en el entorno inicial, ¿sí? Aquí está el enlace, pero ya todos están agregados allí y sus docentes les van a compartir la grabación de esta web y la presentación también a través de esos chats de Teams para que ustedes escriban si de pronto el correo institucional no saben cuál es, no lo tienen habilitado, en fin, ustedes pueden escribir un correíto a soporte.campus@unad.edu.co. De igual manera, ustedes lo van a tener en el foro de noticias y la grabación en el espacio de webconferencias en el entorno inicial. ¿Listo? Para que lo tengan muy presente, pasamos, profe. Pasamos, profe. Bien.
Acá algunas referencias en relación a la acción psicosocial y vamos también a darles algunas, nos comprometemos como red de docentes en relación adicionales a las que están en el aula virtual a lo que tiene que ver con el pensamiento complejo, paradigma de la complejidad, que fue un tema pues que no alcanzamos a abordar hoy a profundidad, sino que quisimos como tener esa diferencia entre lo que son los procesos de investigación y los procesos de acción para que ustedes los diferencien, ¿listo? Y desde la acción psicosocial. Entonces, sin embargo, les vamos a dar la información. De igual manera, próximamente en los foros estará unos ¿sabías qué? Relacionados con lo que es la interdisciplinariedad, la transdisciplinariedad y la multidisciplinariedad, para que lo tengan presente. ¿Mm? También hay un ¿sabías qué? De lo que tiene que ver con el paradigma de la complejidad, por eso no lo abordamos en esta web, que ustedes lo van a ver en sus foros o en el correo interno o en sus foros de discusión que los van a compartir sus docentes. Ya la profe Sandra lo compartió, las demás profes durante esta semana se los van a compartir, pero no se queden solo con esa información. Investiguen, revisen, para eso sí pueden utilizar la CIA, pero lo pueden utilizar para hacer esas búsquedas, pero también ir a esos textos que nos generan allí las IAs y desde allí citar, referenciar y hacerlo de manera ya casi profesional, porque ustedes es lo que van a ser profesionales de la psicología. Bueno, entonces no sé si hasta aquí alguna pregunta, queridos estudiantes, y si no, agradezco a la profe Angie de manera muy especial y a la profe Natalie, a nuestro invitado Douglas, el doctor Douglas, y a nuestra profe Aida por el apoyo con este ejercicio en la web. Les agradecemos inmensamente. Si pueden en este momento habilitar su cámara, tomamos una evidencia de interacción también con ustedes, que nos es grato reconocer su rostro, reconocer en sus contextos en donde se encuentran y también pedirles el favor que registren la asistencia que estaba por allí en el chat. Fue un gusto para nosotros poder encontrarnos en este espacio, preparado exclusivamente para ustedes. No sé si tengan de pronto alguna pregunta o algo que mencionar. Estamos acá para escucharlos en un minutico. ¿Nada? ¿Ninguno? Uno de ustedes. Steven, ¿cómo te pareció la web, por ejemplo? Steven Guzmán. Señora, ¿Cómo te pareció las temáticas de la web? excelente, tutora. De que no le... Excelente, señora. ¿Me escuchan, tutora? Sí, sí, señor, muchas gracias. No sé si alguien más quiera decir algo, quiera comentar. ¿Ninguno? Bueno, bien. Entonces, pues agradeciéndoles nuevamente, damos por terminada nuestra primera webconferencia del curso Modelos de Intervención para este periodo 1601. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, tutora. Una feliz tarde para todos. Igual.